Ok, bueno, entonces vamos a iniciar. Esta es la guía actualizada de 2024 de Cruz Roja, sección Cundinamarca y Bogotá para el traslado y manejo de pacientes en ambulancia. ¿Cuál es el objetivo de socializar nosotros esta guía? Básicamente es estandarizar el proceso. ¿Qué quiere decir estandarizar el proceso? Que todos nuestros funcionarios que hacen parte del equipo de ambulancias puedan realizar el proceso de la misma manera. Que todos conozcamos cuál es esa ruta de atención que nosotros le brindamos a nuestros usuarios para que todos nuestros pacientes tengan absolutamente la misma atención. Desde el área de los técnicos de emergencia, la parte de referencia y todos sepamos cómo es la atención que nosotros le vamos a dar a ese paciente. Es decir, que nosotros en una atención de un paciente, un equipo de trabajo no se pueden presentar eventos o no puede tener una atención diferente a la que todos nuestros usuarios deberían tener. Básicamente ese es el objetivo de esta guía, de que todos conozcamos cómo es el proceso de traslado y cómo lo debemos hacer. ¿Cuál es el alcance? Pues como les acabo de decir, esto aplica para absolutamente todo. Todo esto lo tiene que aplicar el personal técnico en emergencias, el técnico en emergencia y transportes, los médicos de las ambulancias medicalizadas y el personal de referencia también debe conocer un poco cómo se mueven los equipos de ambulancias porque pues ellos también hacen parte de la operación y pues nosotros los líderes también tenemos que conocer muy bien el proceso para poder enseñarlos y socializarlos y que ustedes lo puedan aplicar. Descripción del contenido, pues en el transporte primario los equipos de trabajo tanto básicos como medicalizados deben cumplir la misma secuencia. ¿Esto qué incluye? Siempre que nosotros estamos enfrente de un escenario en donde vamos a realizar un transporte primario, debemos primeramente evaluar la escena. Debemos brindar y asegurar nuestra seguridad y la seguridad también de los pacientes o de las personas que se encuentren en el área. El uso de equipo de bioseguridad siempre es indispensable tanto en transporte primario y secundario. Nosotros debemos garantizar primero que todo nuestra integridad física y salud para poder nosotros pues seguir brindando el servicio. La valoración inicial del paciente, ya ustedes saben, nosotros debemos garantizar, asegurar las vías aéreas, circulatorias, garantizar que el paciente pues esté en qué condiciones está el paciente para nosotros iniciar a realizar el proceso o la atención. Y el embalaje que pues debemos garantizar que ese paciente si necesita inmovilizaciones, si necesita protección de hipotermia, dependiendo de esa valoración inicial que yo realicé en el sitio o en la escena del evento. En el transporte de pacientes secundario, que es aquel pues, que realizamos entre un IPS y otro IPS, debe ceñirse por las guías de manejo de urgencia. Toda vez que se trata de un servicio que requiera traslado, debe contar siempre con un recurso médico calificado, que es esa persona o ese personal asistencial que se encuentra en una en una IPS primaria y nos refleja o nos facilita esa orden de traslado, que quiere decir que está trasladando a un paciente porque necesita pues una mayor complejidad de la atención y nosotros no tenemos eso y nosotros ahí inicia nuestro proceso de traslado del paciente. Condiciones generales. em, Los vehículos deben cumplir con la norma de habilitación 3100 de 2019, pues ya eso es una norma que los líderes debemos conocer y es la que conocemos, es por la cual todas las ambulancias de Cruz Roja se encuentran habilitadas y se encuentran en funcionamiento, básicamente es porque cumplimos con todo lo que dice esta norma. La tripulación debe portar uniforme completo, limpio y organizado, uñas cortas, sin esmalte y cabellos recogidos. He estado estos días en este proceso de inducción y reconocimiento de los procesos y los procedimientos desde la parte extramural de ambulancias y he evidenciado personal con uñas pintadas, con uñas largas, con cabello suelto, eh, con uniforme un poco mal portado. Entonces, todo esto queremos corregirlo, queremos que la presencia del personal de las ambulancias sea una presencia pública y que nosotros podamos reflejar lo que nuestra misión y visión refieren. La tripulación de la ambulancia debe contar con los documentos y certificados que acrediten su idoneidad, pues cada persona que hace parte del equipo de ambulancias
Debe estar muy pendiente de todos los documentos que están a punto de vencerse para actualizarlos, por ejemplo, los cursos que se requieren, BLS, los médicos del ACLS. Estos son unos cursos que se vencen cada 2 años y nosotros debemos estar pendientes para estar actualizando. Diligenciar el desistimiento en caso de que el paciente o familiar no acepten el desplazamiento. Esto es muy importante. Nosotros debemos garantizar que todo procedimiento o traslado que el paciente no acepte debe quedar registrada una firma del paciente o del familiar, depende de las condiciones del paciente, porque esto pues puede terminar en un evento y nosotros debemos garantizar o demostrar que se hizo la gestión y que pues tanto el paciente como el familiar no quisieron ni procedimiento en el caso del disentimiento ni el desistimiento en el caso del traslado. Importante. Salvo en los casos primarios, todos los demás servicios deben tener la documentación siguiente, es decir, todos los traslados secundarios. Nosotros debemos garantizar que esa IPS receptora nos permita o nos facilite la siguiente documentación. Entonces, ¿quién nosotros nos informa que hay una remisión? Pues el área de despacho, que ya anteriormente ha hecho su gestión en el área de referencia. Debemos solicitar hoja de remisión emitida por la institución que envía al paciente. En el caso de traslados redondos, la orden de servicio respectiva. Los traslados realizados por egreso hospitalario debe contar con orden de salida. Los resultados de los exámenes de laboratorio, radiología, eh, etcétera. Todo lo que se le haya aplicado al paciente. La historia clínica de traslado del paciente, pues esto ya es competencia de nosotros cuando realizamos la historia clínica durante el proceso del traslado del paciente y nosotros debemos garantizar que esa historia clínica esté completa, esté correcta y esté de acuerdo a lo que el paciente nos está refiriendo. Esto es importante y quiero hacer una pausa un poquito pequeña en esta parte porque, como dijo la jefe Sandra, la idea de la actualización de esta guía es enfocarla en los riesgos que tiene el paciente y en la seguridad del paciente. Nosotros estamos revisando muchos eventos en los que básicamente estamos poniendo en riesgo la salud y la integridad del paciente por omisiones, porque no estamos dándole cumplimiento a lo que realmente debemos realizar. Cuando nosotros no le damos cumplimiento a lo que ya está plasmado en una guía, en un protocolo, estamos omitiendo el deber hacer. Entonces, nosotros debemos tener muy claro que nuestra atención al paciente debe ser humanizada, amable y respetuosa en todos los casos. Hay pacientes y familiares que se alteran un poco por condiciones que nosotros no podemos controlar, pero nosotros debemos siempre mantener nuestra línea de atención al paciente. Entonces, nuestros usuarios son los pacientes y nosotros debemos garantizar que ese usuario durante el proceso, desde el inicio del proceso del traslado del paciente, se sienta respetado y se sienta tratado de buena manera. Entonces, nuestra atención va enfocada en la atención humanizada. Nuestra atención humanizada quiere decir que nosotros seamos unos funcionarios que brindemos una atención empática, que nos pongamos en esa posición en la que está el paciente, que seamos amables cuando nos preguntan, cuando necesitemos o el paciente necesite, que le resolvamos inquietudes, y respetuosa, que nunca pase la barrera del respeto con el paciente y debemos saber manejar las situaciones en las que los pacientes son un poco alterados o los familiares, pero nosotros tener muy claro que nuestra atención va centrada en el paciente. Ya aquí inicia la secuencia de las actividades en el proceso de traslado y esto es muy importante que le prestemos mucha atención porque ya aquí, a partir de este momento, quiere decir que absolutamente todas las tripulaciones realizan los mismos pasos que vamos a enumerar a partir de ahora. Entonces, en IPS de origen se establece la necesidad de la remisión de un paciente con una orden de servicio, que esta orden de servicio claramente pues la realiza el médico tratante del paciente de la IPS de origen, donde se indica el tipo de ambulancia y el tiempo máximo de espera. Pues ya esto es un proceso donde inicia realmente el proceso de traslado del paciente, que es un proceso que realiza el área de referencia. La tripulación de la ambulancia recibe del auxiliar de referencia la solicitud y verifica la información necesaria para el traslado.
¿Qué información vamos a verificar ahí? Vamos a verificar que la ambulancia que se esté solicitando sea de acuerdo a las condiciones médicas o clínicas del paciente. Ese es el primer paso del proceso. Es decir, en el primer paso, a mí el área de referencia me envía una solicitud y yo le acepto porque tengo las condiciones para el traslado o definitivamente evalúo y rechazo porque no tengo las condiciones para el traslado. Cuando ya realizamos o aceptamos esa solicitud, el técnico en emergencia y transporte, posterior a tener la información, indica al técnico en emergencia reportar por radio celular el inicio del desplazamiento. Esto es muy importante porque hemos evidenciado que hay ocasiones en que no se está reportando el inicio del desplazamiento cuando van a iniciar un traslado y no se está diligenciando los horarios exactamente de los traslados. Entonces, es importante que nosotros sepamos que el diligenciamiento en bitácora de los tiempos de la historia clínica son de mucha importancia, porque aquí nos medimos nosotros internamente cuántos son nuestros tiempos de traslado y también externamente nos están empezando a medir los tiempos de traslado. Entonces debemos tener muy en cuenta que todos los tiempos que solicita la historia clínica son importantes y se deben hacer en los tiempos en los que realmente se están realizando. Listo. Como tercer paso que debemos hacer, llegamos a la IPS de origen, nos ubicamos en el área o en el estar de enfermería donde está ubicado el paciente y solicitamos la ubicación del paciente. Nosotros siempre debemos llegar donde quiera que nos toque recoger un paciente y presentarnos ante el personal asistencial que está en turno. ¿Por qué? Porque ese personal debe saber quién soy yo, por qué paciente vengo y para dónde me voy a llevar el paciente. Y solicito la ubicación del paciente. Luego de que ya me hayan dado la ubicación del paciente, antes de tener el contacto con el paciente, debo realizar el lavado de manos. Esto es muy importante porque nosotros tenemos contacto con muchos pacientes en el día y realizamos unas ubicaciones de un lugar a otro y etcétera. Nosotros debemos garantizar que cada vez que vaya a tener contacto con el paciente, yo me tengo que lavar las manos. Recordemos cuáles son los 5 momentos del lavado de manos, que alguien me pueda decir, por favor. Hola. ¿Qué tal, don Camilo Gaviria? Díganos un momento, o los que se acuerden. Camilo, entonces, Christopher, no los escuchamos. Mira, una de las primeras cosas que tenemos que hacer con este tema de las reuniones virtuales es que si se conectan es para que estén participando en la reunión, ¿sí? Porque perdemos el tiempo y esto que está mencionando la jefe, pues es un tema muy importante, ¿verdad? De verdad es el pilar de nuestro servicio. Entonces, si están conectados es porque pues están participando y porque están colocando atención en lo que pues ella nos está exponiendo. Christopher. Si no Sí, tienen señor, ¿me audio, pueden escucha? escribir en el chat también. Aló. Sí, señor. Christopher, recuérdenos los 5 momentos de lavado de manos. Antes de tocar al paciente, eh, Va. después de estar con el paciente, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Después de, digamos, del riesgo de una situación, eh, y ya cuando entramos, digamos, al ambiente, al contacto en el entorno del paciente. Ok.
Entonces, recordémoslo rapidito para que nos lo aprendamos rápido. Ya pueden apagar los micrófonos, por favor. Listo, recordémoslo rapidito para que nos lo aprendamos rápido, son 2 antes, 3 después. Entonces yo me lavo las manos antes del contacto con el paciente, me lavo las manos antes de realizar una tarea séptica, me lavo las manos después de estar en contacto con el paciente, me lavo las manos después de estar en contacto con fluidos corporales del paciente y me lavo las manos después de tener contacto con el entorno del paciente. Es decir, que nosotros tenemos contacto con esos 5 momentos y debemos realizar el lavado de manos. Cuando no tenemos nosotros cerca un ejemplo en la ambulancia, nosotros podemos higienizarnos las manos, que básicamente es la misma técnica, los mismos pasos y lo único que va a cambiar es la sustancia o el insumo con el que me estoy realizando el lavado de manos. Ya después de 5 higienes, que es con gel antibacterial, ya me debo lavar las manos. Luego de yo realizar el lavado de manos antes de tener contacto con mi paciente, yo voy a verificar la identidad del paciente con los nombres completos e identificación. Es decir, yo voy a ir a donde ese paciente y yo le voy a decir, buenos días, por favor, me regala su nombre y el paciente es quien debe contestar, mi nombre es Wendy Joana Martínez Castro. Yo no puedo ir donde el paciente y decirle, usted es la paciente Wendy Joana Martínez Castro, porque cualquier persona te puede decir, sí, yo soy esa persona y realmente no lo es. Entonces es importante que sepamos verificar la identidad del paciente. Para eso en las IPS hay medios o barreras de seguridad para nosotros garantizar que ese sea el paciente que vamos a trasladar, como manillas de identificación, el tablero de identificación, podemos pedir el documento al paciente, pero nosotros siempre debemos revisar manilla de identificación, tablero de identificación y preguntarle al paciente sus 2 nombres, sus 2 apellidos y el número de documento. Luego de que verifiquemos la identidad del paciente, la tripulación se debe identificar como miembros de la Cruz Roja Colombiana seccional Cundinamarca y Bogotá ante el paciente y el familiar. Entonces, esto es muy importante siempre que nosotros tenemos contacto con un paciente y vamos a realizar un procedimiento, nosotros debemos presentarnos ante el paciente, decir mi nombre es Wendy Martínez, yo soy el técnico en emergencias encargado de realizar el proceso de traslado. Soy miembro de la Cruz Roja Colombiana seccional Cundinamarca y Bogotá con mi compañero que es Pepito Pérez y él es el técnico en emergencia y conductor y vamos a hacer el acompañamiento del proceso de traslado a la IPS tal, que es la IPS de recepción. Listo, nosotros siempre debemos realizar esta secuencia porque con esto nosotros vamos a evitar que se presenten riesgos y eventos ante el paciente. Ustedes no saben cuánta cantidad de eventos nosotros podemos disminuir con el solo hecho de que nosotros verifiquemos la identidad del paciente, con el solo hecho de que nosotros nos lavemos las manos, con el solo hecho de que nosotros nos presentemos ante el paciente y ese paciente se sienta a gusto con nuestra atención. Luego de que nos presentamos, identificamos los riesgos del paciente inherentes al traslado y aplicar las barreras de seguridad. ¿Qué quiere identificar los riesgos del paciente? Quiere decir que yo tengo un paciente de 80 años que va a ir trasladado a otra IPS y el paciente, por decirles cualquier cosa, tiene una fractura de caderas. Yo apenas veo a ese paciente o leo su historia clínica, yo enseguida estoy identificando que el paciente tiene un riesgo alto de caídas. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo aplicar todas las barreras de seguridad para evitar que ese paciente se me caiga. ¿Cuáles son esas barreras de seguridad? Utilizar la camilla, y, informarle al familiar y al paciente sobre cuáles son las barreras y que nos colabore, porque ellos hacen parte de la atención en salud. Yo de pronto le pregunto a la enfermera, mira, ¿cuándo fue la última dosis de anticoagulación que le administraron al paciente? Entonces ahí nosotros estamos identificando riesgos que durante el traslado se nos pueden convertir en eventos. Y esos eventos, pues nosotros también hacemos parte y responsabilidad del evento porque no estamos colocando barreras de seguridad. Luego de que nosotros identifiquemos las barreras de seguridad, verificamos que todos los dispositivos médicos que tenga el paciente estén rotulados. Es decir, yo verifico vía de acceso venoso que esté rotulada, si tiene medicamentos, que esté rotulado el medicamento. El medicamento en todas las instituciones me debe decir qué medicamento le estoy administrando al paciente, a cuánto se lo estoy administrando,
con qué líquido se lo estoy administrando y desde la hora de inicio del medicamento, de la administración del medicamento. Entonces, nosotros siempre debemos revisar esto. No nos podemos llevar un paciente a una institución que no tenga identificado los dispositivos y los medicamentos, porque esto, nosotros no podemos sacar un paciente sin saber qué es lo que le está pasando en una bolsa de solución salina de 500 cc, por ejemplo. Porque en la IPS receptora te van a preguntar y nosotros no vamos a saber la respuesta porque tampoco nos tomamos el trabajo de preguntar en la IPS de origen. En caso de que esto no esté debidamente rotulado, ¿qué debemos hacer? Nosotros no debemos sacar el paciente inmediatamente, sino que debemos informarle al área encargada, a la enfermera encargada del servicio, que por favor diligencie adecuadamente todos los dispositivos médicos que tenga el paciente. Durante la entrega del paciente, solicitar al médico o a la enfermera los documentos requeridos para el traslado. Entonces, para el traslado secundarios, ¿qué documentos necesitamos? El formato de remisión, los paraclínicos y las imágenes diagnósticas. Y para citas médicas o toma de examen, ¿qué necesitamos? Necesitamos la epicrisis, orden médica, autorización, los paraclínicos y las imágenes diagnósticas. Como siguiente paso, el técnico de emergencias debe revisar de acuerdo a la condición clínica del paciente, y eso te lo comenté en los primeros pasos, en donde nosotros debemos garantizar, ya luego de que referencia nos mandó esa historia clínica, se supone que ya en este punto nosotros estamos con el paciente, ya nos presentamos con el paciente, ya lo ubicamos, ya verificamos que esa sea su identidad, verificamos que todos los equipos estén rotulados. ¿Qué vamos a hacer ahora? En esa valoración inicial que le estamos dando al paciente, yo debo revisar al paciente y debo decir a referencia si no cumplo con la complejidad de la ambulancia o de la móvil para el traslado del paciente. Es decir, nos mandan en una orden que un paciente está hemodinámicamente estable, con sus cifras tensionales estables, y cuando nosotros vamos a realizar el traslado del paciente, el paciente se encuentra hipotenso, taquicárdico. Entonces ya son esa valoración inicial que nosotros damos, en el que decimos definitivamente yo este paciente no me lo puedo llevar. ¿Por qué? Porque tengo el riesgo de. Entonces, ¿yo a quién le notifico? Le notifico al auxiliar de referencia para que solicite el respectivo ajuste de una ambulancia básica a una ambulancia medicalizada. Solo en casos de urgencia vital, urgencias quirúrgicas, se autoriza traslado sin familiar. ¿Y por qué? Ya que prima la vida y la integridad del paciente. Tengamos esto muy en cuenta. Solo en casos de urgencias vitales y urgencias quirúrgicas. Ya hay otra parte, que es que el paciente en abandono, pues hay que aplicar el protocolo de personas en abandono, que ya es un protocolo que se les capacitará más adelante. ¿Qué hay que hacer con ese paciente? Y eso va muy ligado al punto 10, que es que hay que tomar y registrar los signos vitales, organizar los elementos que tenga el paciente, hay que despejar el área para el paso de camilla. Nuestros traslados son de camilla a camilla. Nosotros debemos garantizar, si no tenemos el espacio, si los cubículos de las IPS son pequeños, si hay mucho paciente, nosotros debemos organizar nuestras ideas y buscar estrategias para garantizar de que los pacientes no se nos vayan caminando, no se nos vayan detrás de nosotros caminando, no trasladarlos caminando, porque son riesgos. Y nosotros, ¿qué queremos con esta actualización de este protocolo? Mitigar esos riesgos de atención que le estamos generando a nuestros pacientes. En caso de ser un paciente con peso superior a 140 kilogramos, se debe contar con apoyo del personal de la clínica. Ya ustedes harán su relación con el personal de las IPS de origen, en el cual pues debe contarse un apoyo para realizar un trabajo en equipo. Para el traslado del paciente de camilla a camilla, debemos tener en cuenta lo siguiente. Despejar el espacio, que es lo que ya les había comentado. Debemos alinear las camillas e indicar al paciente colocar las manos al centro y en el pecho. Debemos asegurar los accesos venosos, debemos asegurar los líquidos o medicamentos que se le estén administrando al paciente, que de pronto en ese proceso de traslado de camilla a camilla no vayamos a descanalizar el paciente. Cada tripulante se debe ubicar lateral a la camilla y solicitar que el paciente, utilizando como apoyo sus pies y región escapular, se desplace hacia la camilla de la ambulancia. Entonces, esto también era lo que le comentaba al inicio. La atención no solamente depende de nosotros los funcionarios en salud, sino que también el paciente hace parte de esa atención.
En caso de pacientes sin movilidad, realizar el movimiento con sábana de manejo o rodillos. En el siguiente paso, una vez nosotros hemos ubicado al paciente en la camilla de la ambulancia, se debe garantizar la seguridad en todo traslado. Entonces, ¿yo qué hago para evitar que ese paciente se me caiga? Primero que todo, educarlo. Educar cómo ese paciente debe movilizarse en la camilla, cómo debe prepararse o cómo debe, en qué posición debe estar en la camilla, que no se puede mover, que no puede sacar la cabeza por la baranda, etcétera. Y debo asegurar las barandas. Y debo realizar sujeción del paciente con los cinturones de seguridad en mínimos 3 puntos. Siempre debemos recordar que todo paciente en camilla de ambulancia tiene un riesgo alto de caída, por lo que no debe estar solo en ningún momento. Es decir, nosotros no podemos, ejemplo, colocar la camilla, el paciente acostado en la camilla en un pasillo y nosotros ir al staff de enfermería a buscar alguna información que no hemos recogido anteriormente. No podemos hacer eso porque todos los pacientes que son ubicados en camillas de ambulancia tienen un alto riesgo de caída. Si nosotros no educamos a ese paciente, no aseguramos la baranda, lo dejamos solo, ese paciente se nos puede caer. Jefe, una Luego, pregunta. sí, señor. Buenos días, soy César Jiménez. Jefe, nuestras Sí. camillas están habilitadas hasta qué pesos. 140 kilogramos para mí me parece que es mucho para esas camillas. Sí, esa es la pregunta. Primero, esperemos las preguntas al final, ¿sí? Y miramos a ver si esa pregunta está al lugar sobre la explicación del proceso que estamos llevando. Las camillas, sin embargo, son camillas que son realizadas y son hechas por un proveedor especialista en camillas de ambulancia y que cumple la normatividad vigente. Entonces, pues al final retomamos la pregunta si aplica para esta presentación. Okay, gracias. Bueno, y al final si hacemos la ronda de preguntas, vayan anotando las preguntas y al final se les responderán a todos. Luego de esto, nosotros debemos informar al paciente y al familiar muy claro y sencillo cuáles son los riesgos y complicaciones. Nosotros no podemos ocultarle al paciente y al familiar que hay riesgo durante el traslado, como en toda la atención del paciente. Toda persona que ingrese a una IPS a recibir atención en salud tiene riesgos. Todos. ¿Por qué? Porque en estos momentos, en la actualidad, nosotros no garantizamos ninguna IPS a nivel mundial una seguridad del 100%. Más seguros son viajar en avión o las aerolíneas que una clínica. Entonces, siempre hay riesgos inherentes durante la atención en salud y nosotros debemos ser muy claros y sinceros con el paciente y con el familiar. Nosotros tenemos un riesgo más alto y es que brindamos una atención en movimiento. Brindamos esa atención en movimiento que todos esos riesgos que están dentro de una institución se agrandecen o se le suman todos los riesgos que están en la calle. El tráfico vehicular, las personas que no son conscientes en la conducción y todo esto el familiar y el paciente deben tenerlo en cuenta. Siguiente punto, el consentimiento debe estar firmado por el familiar o el paciente. Nosotros siempre en todo traslado, ningún paciente se puede trasladar sin el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque esto pueden ser inconvenientes o deben ser o se pueden convertir en procesos legales y jurídicos. Entonces, todo paciente que me acepte el traslado, el paciente me firma un consentimiento informado. Todo paciente que no acepte el traslado me firma el desistimiento. Entonces, nosotros siempre debemos tener un documento legal. Esto es un documento legal que nos está nosotros diciendo, mira, si pasa algo durante el traslado, durante el trayecto de una IPS a otra, el paciente autorizó el traslado. Si al paciente le pasa algo en la IPS de origen porque no aceptó un traslado a un mayor nivel de complejidad, yo te estoy demostrando que el paciente firmó que no autorizaba el traslado. Entonces nosotros siempre debemos cubrirnos en salud legalmente. El desplazamiento de la camilla se realizará en equipo. El técnico en emergencias y transporte llevará la parte de los pies y el técnico en emergencias asegurará la parte de la cabeza. Siempre asegurando que el paciente tenga sus brazos
en el centro, en el pecho, y los líquidos en el pecho, como estábamos refiriendo anteriormente. Para traslados medicalizados y con soportes ventilatorios, el médico irá a la cabeza mientras el técnico de emergencia lo hará al lado de la camilla. Siempre el médico debe asegurar vía aérea. Luego de esto, la entrega del paciente por parte de la IPS de origen debe quedar registrada en la historia clínica médica indicando lo siguiente: nombre del médico o enfermera del servicio, registro médico, destino final de la remisión y condición clínica del paciente. Miren, la historia clínica ya viene parametrizada con cuáles son los datos que nosotros debemos registrar en la historia. Ustedes que deben garantizar que todos esos datos estén completamente diligenciados. Ustedes que deben garantizar que realmente la persona que me está entregando o recibiendo el paciente sea la que me esté firmando. He revisado algunas historias clínicas en donde parece ser que solo la misma persona es la que firma como nombre del personal de la IPS que está recibiendo, y, o sea, similitudes en las firmas. He revisado que en la condición clínica del paciente nos estamos quedando muy pobres en cuanto a yo cómo estoy recibiendo al paciente. Miren, chicos, si bien nosotros somos un servicio transitorio, nosotros siempre debemos escribir cómo estamos recibiendo al paciente. Y volvemos al mismo tema de los riesgos legales y jurídicos, porque la IPS que a mí me entrega un paciente está describiendo cómo me está entregando el paciente. Lo está describiendo el médico en su historia clínica, lo está escribiendo la enfermera en su nota de enfermería, ¿cierto? Entonces, ellos están diciendo: entrego paciente en tales condiciones a ambulancia de Cruz Roja, sección Cundinamarca y Bogotá. Yo como tripulante, en la tripulación, con mi equipo de trabajo, el técnico en emergencias debe garantizar realizar una descripción clara, óptima de la valoración que yo le estoy haciendo al paciente. O sea, yo no puedo hacer una descripción de una valoración sin decir que el paciente me lo entregaron canalizado, sin decir que el paciente me lo entregaron administrándole líquidos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos. ¿Cómo tú estás recibiendo al paciente? Nos garantiza a nosotros, si ese paciente tiene una complicación durante la ambulancia, nosotros debemos evaluar qué pasó nosotros en ese transcurso de el traslado y cómo me entregaron a mí el paciente. Igual manera, cómo lo estoy entregando yo. Luego de eso, para ingresar el paciente a la ambulancia, el técnico en emergencias y transporte debe verificar que el área cercana a la puerta trasera de la ambulancia se encuentre despejada antes de realizar la apertura. Debe garantizar debe informar, perdón, al acompañante que se debe mantener alejado de las puertas de la ambulancia hasta que el paciente no esté dentro del cubículo. Porque nosotros debemos realizar esto. Y volvemos a que desde el inicio que yo tengo contacto con el paciente, yo debo educar al paciente y al familiar con los riesgos que hay de realizar el traslado. Uno de los riesgos del traslado es que tanto el familiar u otra persona que esté cercana al vehículo se coloque en un mal sitio donde no debe estar y nosotros vamos a cerrar la puerta trasera y terminemos golpeando al familiar o alguna otra persona que se encuentre en ese área. Entonces nosotros siempre debemos evaluar el área antes de realizar el proceso de la puerta trasera. Una vez que el paciente esté ubicado dentro de la ambulancia, indicarle al familiar que se debe ubicar en la cabina de la móvil junto al técnico en emergencias y transporte. Asegurar que el familiar utilice el cinturón de seguridad. Nosotros debemos utilizar el cinturón de seguridad y garantizar que el familiar no obstaculice la visibilidad del conductor. En caso de menores de edad, el familiar debe ubicarse en el vehículo con el paciente. Dentro de la móvil se debe realizar inspección del acceso venoso, de los líquidos del paciente, a qué goteo le está administrando los líquidos, del soporte de oxígeno. Hay que cambiarlo a la bala central de la móvil y monitorización del paciente. Nosotros durante todo el traslado debemos monitorizar al paciente. ¿Por qué? Porque nosotros debemos garantizar que ese paciente durante el traslado o se mantuvo en las mismas condiciones que nos los entregó la IPS de origen, o lo estamos entregando en óptimas condiciones, o definitivamente durante el traslado el paciente tuvo un deterioro de su condición.
Una vez esté listo para iniciar el desplazamiento, el técnico de emergencias y transportes debe informar a referencia el inicio del desplazamiento. Entonces, miren que algo muy importante es que aquí las responsabilidades están compartidas. Y cada uno de ustedes, tanto el técnico de emergencias y transportes como el técnico de emergencias, debe tener claro cuáles son sus responsabilidades. Hay unas conductas por las cuales responde uno y hay unas conductas por las cuales responde otro. ¿En qué momento podemos compartirlas? Y es cuando verdaderamente estemos en una escena totalmente que no podamos controlar o que no podamos cada uno realizar su función. Pero la mayoría de nuestros traslados, el técnico de emergencia y transporte debe cumplir con sus funciones y el técnico de emergencia debe saber y cumplir cuáles son las de él. ¿Quién es el que tiene mayor contacto con el paciente? El técnico en emergencia. O sea, es el paciente, es la persona capacitada, es la persona que sabe cómo va a realizar la atención, que tiene fortalecido un poco más cómo va a realizar la atención con el paciente, y el técnico de emergencias y transporte es el que se va a encargar de apoyar ese traslado y de estar informando a la referencia al inicio de los desplazamientos, la finalización de los desplazamientos y garantizar que haya una comunicación con el personal de referencia y el registro, por favor, de las horas de cuando yo recibo la orden, cuando yo acepto a mi paciente, cuando yo inicio el desplazamiento para la IPS de destino, cuando yo finalizo ese traslado que más adelante se los voy a mencionar, y deben ir al momentico. O sea, yo en este momento estoy iniciando desplazamiento, yo informo a referencia que estoy iniciando desplazamiento. Yo no espero media hora después o llegar a la IPS de destino a decirle inicie desplazamiento. ¿Listo? Porque de eso también depende mucho la disponibilidad que vaya a tener la móvil luego de ese traslado. En caso de traslado medicalizado, el médico debe realizar una inspección del estado general del paciente. También debemos garantizar la monitorización del paciente. En caso de ventilación mecánica, hay que aportar oxígeno por bala central. Debemos contar con el maletín de medicamento a la vista y que podamos identificar cuáles son. Entonces aquí tenemos otro riesgo durante el traslado, que puede ser administración de un medicamento porque no vimos el nombre o porque tienen los nombres parecidos. Entonces todos los medicamentos LASA deben de estar semaforizados para nosotros identificarlos y no cometer errores en la administración de medicamentos durante el traslado de un paciente. Y se debe informar también y registrar la hora de inicio del desplazamiento. El técnico en emergencias y transporte iniciará el desplazamiento activando las luces necesarias para el aviso de encontrarse con paciente a bordo. En caso de requerir medios sonoros por estado del paciente, debe solicitar a el área de referencia. Esto en caso de traslados básicos. En caso de traslados medicalizados, el médico toma la decisión, pero hay que informarle a referencia. Durante el recorrido se debe mantener a la vista al paciente, su monitorización, cómo es esa condición clínica del paciente durante el traslado. Debe quedar todo registrado en la historia clínica, entonces aquí entramos a un segundo tiempo. Mi primer tiempo del registro en la historia clínica es cómo yo recibo a ese paciente, en qué condiciones me lo están entregando, cómo lo estoy sacando yo de la institución de la IPS de origen. Luego voy a un segundo tiempo en el que ya el paciente está conmigo, ya yo le estoy brindando atención en un transporte y yo debo registrar cómo el paciente tolera esa remisión o ese traslado y debo anotar mis signos vitales del paciente durante el traslado. Cuando ya llego a la IPS de destino, entonces ya aquí se parte el proceso. Recuerde que estábamos con IPS de origen y se realicé mi traslado y llego a la IPS de destino. Llego a la IPS de destino y ya el tripulante de la ambulancia debe realizar el reporte a la central de referencia. Ya esto se los había comentado. Cada vez que iniciamos y terminamos un proceso, lo debemos reportar a referencia y debemos registrarlo en la historia clínica. El técnico en emergencias indicará el momento seguro para preparar al paciente para su descenso. Luego, antes de nosotros entregar al paciente, nuevamente debemos hacer una valoración. ¿Cómo le estamos entregando? Yo estoy entregando al paciente en óptimas condiciones, yo estoy entregando al paciente con
sé que lo que que lo que se le está administrando al paciente es solución salina, yo sé que es destroza. Entonces, ¿qué le está pasando a ese paciente? El nombre del medicamento que el paciente le está administrando es el nombre del paciente, sí o no. Y todo eso yo lo tengo que volver a revisar. Se debe indicar al paciente mantener los brazos dentro de la camilla mientras se encuentra en movimiento. Luego, para bajar la camilla de la ambulancia, realizar este trabajo en equipo, igual que la movilización de la camilla, ese servicio donde va a recibir el paciente. En caso de demoras en la atención, hay que bajar la camilla, no dejarla en la móvil para tener mayor seguridad del paciente. Mientras el técnico en emergencias realiza proceso de admisión en la institución, miren quién realiza el proceso de admisión. Mientras el técnico de emergencia realiza el proceso de admisión en la institución, el técnico en emergencia y transporte realizará acompañamiento del paciente. Están muy definidas las responsabilidades cuando llegamos a la IPS de destino. Posterior al ingreso del paciente y diligenciamiento de los documentos de ingreso, realizar la presentación. Nuevamente volvemos a los primeros pasos en el que yo llego a la IPS y me presento y realizo la entrega del paciente a una enfermera o a un médico del servicio. Nunca yo debo simplemente dejar el paciente en el servicio donde lo asignaron y listo. Siempre, chicos, en serio, por su responsabilidad, entreguen los pacientes que están trasladando. Le pasa algo a ese paciente y lo primero que va a decir el personal asistencial es que a mí nunca me entregaron a ese paciente, yo no sabía en qué condiciones venía ese paciente porque a mí nunca me lo entregaron. Entonces, básicamente este es el resumen de todo lo que les he dicho, de toda la secuencia de las actividades que hay que hacer. Primero hay que hacer la valoración general del paciente, hay que tener control de la vía aérea, el soporte circulatorio, el control de estado neurológico y de la preparación del paciente. Me devuelvo un poquito aquí porque quiero ser muy enfática en 3 cositas. Historia clínica, que me parece que estamos bastante débiles en cuanto al registro de historia clínica y debemos fortalecer esos registros de historia clínica. Mejorar nuestras notas de enfermería, mejorar cómo nosotros estamos, ustedes todo lo que encuentren en un paciente lo deben escribir, absolutamente todo, cómo estoy recibiendo yo a esa persona. La entrega de paciente o el recibo de paciente, nosotros cuando vamos a iniciar un traslado y vamos a recoger un paciente, nosotros debemos exigir que el personal médico de la IPS de origen me entregue al paciente. O sea, yo no puedo llegar a un estar de enfermería a coger una historia clínica o una tabla donde se encuentra anotada cosas del paciente y hacerme esa autoentrega yo mismo, porque definitivamente yo en esa autoentrega, yo no estoy conociendo qué paciente me voy a llevar y en qué condiciones me voy a llevar ese paciente. Y igualmente cuando entregamos los pacientes. Nosotros entregamos los pacientes y debemos entregar los pacientes al profesional. Cuando yo entrego a ese paciente al profesional, ya yo estoy diciéndole a ese profesional, la atención del paciente a partir de este momento pasa a ser responsabilidad de ustedes. Te lo entrego en estas condiciones. Entonces, debemos garantizar, por favor, que todo lo que el paciente con el que salga de la IPS de origen esté rotulado, esté marcado, que sea verdaderamente el paciente. Yo sí identifico cuando al momento de estar verificando la identificación del paciente en la manilla, en el tablero de los medicamentos, yo enseguida puedo verificar los rótulos de los medicamentos. Si el paciente me dice y está escrito en la manilla que se llama Pepito Pérez, pero en el medicamento está Juan Pérez, yo enseguida debo alertar al personal asistencial. Yo no me puedo llevar ese paciente así para la IPS receptor, porque esas son acciones inseguras por omisión que nosotros estamos realizando. Entonces, si yo estoy realizando una acción insegura por omisión, quiere decir que yo no estoy dándole cumplimiento a lo que ahora mismo le acabo de socializar, que es lo que dice el protocolo actualizado. Y los dejo con esta frasecita: la gente nunca olvidará cómo les hiciste sentir. Entonces, nosotros nos volvemos a la diapositiva de que debemos brindar una atención al paciente humanizada, amable y respetuosa.